Y después siempre intenté tener bastante balanceados los tres pilares, ¿sí? Estos que yo te comento, el pilar de mi familia, el pilar profesional y el pilar deportivo y la salud. Siempre fui muy consciente de que hay que tratar de hacer todo el tiempo tener tres patas, en realidad, de forma estructural. ¿Por qué quiero decir de forma estructural? Y lo eh, quiero hacer una aclaración acá. Puede ser que coyunturalmente, durante un tiempo, alguna de las patas las tiene que desatender, ¿sí? Porque tiene un nuevo proyecto, porque tiene que ir a vivir a un lado, a otro lado, porque hay una carrera y entonces lo que eso nos puede hacer es estructural. Cuando uno desatiende una de las patas que uno defina, las mías son las que dije, a la larga termina siendo crack por algún lado. Entonces, yo creo que em, de vuelta, siempre he sabido, he intentado balancear lo mejor posible estos tres pilares y no siento que he dejado de hacer en forma estructural cosas a las que yo le daba importancia. Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Mariano Smith, ex vicepresidente de Unilever México y Caribe y CEO de Unilever Ecuador, formando parte de Kimberly Clark como Customer Marketing Manager. Mariano cuenta con una amplia trayectoria como alto directivo especializado en marketing y ventas, hoy siendo consultor de empresas de alto impacto en México. Además de ser maratonista profesional, logrando 5 de los 6 majors, que son los maratones más importantes del mundo, a la fecha de la grabación de este podcast. Hoy hablaremos de cómo alcanzar la cúspide corporativa y la resiliencia al ser deportista. Mariano, bienvenido a Progresivo Podcast. Muchas gracias, Alberto. Gracias por la invitación. Muy Oye, contento de pues estar aquí contigo. qué bueno que pudimos conectar. Yo cuando vi tu perfil dije, no sé si está en México, luego lo pudimos conectar bien en fechas. Y creo que ahorita antes de arrancar el podcast estábamos platicando de nuestro amor por correr entre trail y un maratón en asfalto. Pero ¿me podrías platicar dónde inició tu amor por correr? Bien, primero arranco por que para mí una pasión es el deporte, ¿sí? En general. Te diría, es uno de los pilares de mi vida. Después supongo que hablaremos un poco más de estos pilares. Toda la vida, digamos, de chico a mí me gustaba mucho el fútbol, así que jugué al fútbol de forma amateur, ¿no? Pero en la escuela. Eh, Practiqué otros deportes, jugué al tenis, hice natación, jugué al rugby. Y bueno, mi carrera futbolística, por decirlo así, termina cuando nace mi hijo más grande, ¿sí? Donde nada, uno empieza a repartir su tiempo y la prioridad era mi hijo. Em, y eso sucede un tiempo antes de llegar a México, ¿sí? No, yo llegué a México en el año 2011. Em, y cuando llegué a México es como que el deporte había que instalar a la familia, había que adaptarse al trabajo, y el deporte al principio pasa a ser una una segunda prioridad. Pero bueno, yo tenía latente ahí la necesidad de encararlo y de vuelta me invitaron a jugar, jugué un torneo de fútbol, pero bueno, ya eran tiempos, yo ya tenía mis años y este, los riesgos de lesiones y el jugar al nivel que pretendían que yo juegue era más complicado. Y un día me invitaron a correr. Un grupo de chicos del trabajo me dijo, hay una carrera, ¿por qué no te sumás? Una carrera de 15 kilómetros. Y dije, bueno, dale, vamos a correr. Y la corrí sin estar entrenado, nada, y digamos, me sentí muy bien. Y a partir de ahí, como conectando también con los chicos y bueno, empezando con un plan de entrenamiento y empezando a entrenar día a día, un día dije, bueno, vamos a ponernos retos, vamos a ponernos metas, me gustaría, nunca había corrido yo
un medio maratón y dije, bueno, voy a correr un medio maratón. Y bueno, nada, ahí empezó a partir de, en México, en el año 2012. Siempre había corrido para entrenar y para mantener buena condición, pero nunca había competido. Y bueno, empezó ahí, en el año 2012 como que empecé a tomármelo más en serio y bueno, entre una cosa y otra, empecé a correr, ¿sí? Y si quieres, llego hasta haber corrido una primera media maratón. Oye, y a nivel deportivo, a nivel de emociones y de sensaciones, porque hablábamos de la sensación que tienes corriendo en asfalto, hay gente que se llega a cansar, hay gente que lo toma más mental, yo creo que es más mental en asfalto por la Ujú. repetición. Pero ¿tú qué identificas a nivel deportivo que te causó la parte del correr versus el resto de deportes que habías practicado para que decidieras empezar a profesionalizarte más? Sí, creo que la diferencia entre correr y todos los deportes que yo hacía antes, que es que en todos los deportes que hice antes de correr, eran competencias normalmente de equipos, donde uno competía contra otro para ganar un encuentro, un juego, un campeonato. Entonces uno competía contra otra persona, contra otro equipo. Y en el correr uno compite consigo mismo. Uno se va poniendo metas, se va poniendo retos, y uno empieza a tratar de superarse día a día contra sí mismo. Entonces creo que esa es la gran diferencia. Y de hecho yo siempre digo, dejé de jugar al fútbol cuando ya no podía correr más a los chavitos con los que yo pretendía jugar. Y ahí dije, bueno, voy a competir conmigo mismo. Y bueno, ahí empezó mi historia de runner, digamos. Así que mucha perspectiva que a veces hacen con el golf, que también termina siendo contra ti mismo el encuentro. Correcto, correcto. Oye, Mariano, tengo entendido que te falta una medalla de los grandes Oh, maratones correcto, para tener el Majors. correcto. Este, ¿En qué momento pasas de correr medio maratón a decir, ok, yo ya me voy a meter a la elite, mínimo a la parte más vistosa de lo que es correr? Porque yo cuando me empecé a preparar o medio preparar para el trail, pues también lo vi y dije, oye, pues correr estos maratones alrededor de todo el mundo, pues su reto debe de tener. Claro. Fue un proceso, la verdad que fue un proceso. A ver, después de haber corrido medio maratón y de vuelta en esto de ponerse retos cada vez más grandes, un día dijo, ¿por qué no voy a correr un maratón completo? ¿Sí? Y ahí cometí un error y es, lo empecé a preparar sin entrenador, sin nadie que me aconseje o que me guíe. Y entonces mi primer intento de correr un maratón fue el maratón de San Diego, si no me equivoco, en el año 2014. 6 semanas antes del maratón yo me lastimo, me lastimo un dolor en la cadera, digamos, que yo no tenía muy claro de qué se trataba. Eh, y después de ese primer intento, me contacto con quien hoy es mi entrenador, Manuel, y a partir de ahí empezamos a construir un proyecto, ¿sí? Que en realidad al principio se trataba de correr un maratón, y fue el de San Diego del 2015, ¿sí? Justo un año después del que yo me había propuesto correr. Y el detonante para seguir corriendo, y esto probablemente después tenga muchas analogías, fue que cuando yo terminé el maratón de San Diego, me sentí obviamente muy contento por haberlo logrado, pero me sentí muy contento porque disfruté la carrera. El haber disfrutado la carrera, cada kilómetro de la carrera, de esa carrera que yo hacía, fue el disparador para quiero seguir corriendo maratones. ¿Sí? Em, Y bueno, a partir de ahí, yo había hecho muy buen tiempo. Había hecho 3 horas 32 minutos en San Diego para una primera maratón. Es un tiempo bastante bueno, desde la inconsciencia total. Uno cuando corre la primera maratón no sabe qué va a pasar. Y mucha gente después de correr la primera maratón no quiere correr ninguna más porque se puede sufrir bastante. Yo la había disfrutado, y cuando miro mi tiempo, 3:32, un amigo me dice, ¿por qué no te fijas qué tiempo necesitas para correr en Boston?
Boston probablemente sea la maratón más emblemática que hay porque es la más antigua de todas, por lo menos, y es uno de los 6 majors que hay. Y para clasificar a Boston yo necesitaba hacer 3:25. ¿Sí? O sea, me tenía que mejorar 7 minutos después de haber una primera experiencia muy exploratoria. Y así fue que me propuse correr Boston. Boston de los Six Majors es el único Major que uno tiene que tener un determinado tiempo para clasificar. Uno no puede pagar para ir, ¿sí? O uno no sale por un sorteo, uno tiene que tener determinado tiempo. Entonces te diría, es la más difícil desde ese punto de vista. Me decido preparar, programamos una carrera en Estados Unidos, en Long Island, y tenía que hacer 3:25 y hago 3:15. Sí, o sea, ya tenía mi tiempo para Boston. Y me anoto en Boston y salgo, obviamente, con ese tiempo sorteado, no sorteado, pero elegido dentro de los que iban a ir. Y antes de Boston, de todas formas, voy a correr mi primer Major, porque el primero fue San Diego, que no es un Major, el segundo es Long Island, que es una carrera normal. Voy a correr a Chicago, ¿sí? Y en Chicago hago 3:09, ¿sí? Que es todavía mejor que el tiempo que había hecho en Long Island, y dicho sea de paso, fue mi mejor tiempo, ¿sí? En maratón. Y bueno, nada, que es como tenía Chicago y voy a Boston, corro en Boston, ¿sí? Y ese mismo año que corro en Boston, tenía un amigo que, mm, que él siempre había soñado, que había corrido conmigo en Long Island, pero siempre había soñado con correr el maratón de New York. Y nos anotamos para correr el maratón de New York. O sea que en ese mismo año que corro Boston, corro New York. Entonces ya tenía 5 maratones, pero 3 de esos maratones eran de los medios. Y ahí se da un giro muy complicado porque en el siguiente año, estamos hablando del año 2018, yo em, había obtenido la posibilidad de correr en Londres y el mismo año tenía la posibilidad de correr en Berlín. Con lo que si yo lograba esos dos hitos, hubiese tenido 5 de 6 en 2 años y medio. Pero me lastimé, me lastimé el pie. En febrero del 2018, entrenando, empiezo a sentir un dolor del pie y a partir de ese dolor del pie se suscita una lesión que no me deja correr en Londres y tampoco me deja correr en Berlín. Eh, y es una lesión que a mí me tuvo alejado de correr y entrenar un año. ¿Sí? Vi doctores, vi especialistas, viajé a la Argentina para ver un médico en Mar del Plata, que es donde vive mi entrenador, y él finalmente fue más o menos el que me dijo lo que tenía que hacer. Y bueno, al final seguí con los tratamientos, pero el dolor no se iba. Y a principios del 2019, estuve todo el 18 sin correr. A principios del 2019 dije, bueno, listo, no, vamos a darle tiempo. El cuerpo se encargará de decir si yo puedo volver a correr o no, porque a mí yo corría y sentía una puntada en el pie. Eh, y así como que, bueno, abandoné todos los tratamientos, dije, bueno, será lo que tenga que ser. Eh, y yo como no corría, no sabía si el pie estaba bien o estaba mal. Y en la escuela de mi hijo, en aquel momento mi hijo el 18 tenía 11 años, se corrió una carrera de 5 kilómetros. Me dice, papá, ¿no querés correr conmigo? Y le digo, bueno, 5 kilómetros, con dolor los corro igual. Así que fui a correr con mi hijo y ese día no me dolió el pie. Y a partir de eso dije, bueno, voy a empezar de a poquito de vuelta a ver cómo se comporta la lesión. Y empecé a correr 2 veces por semana, empecé a correr 3 veces por semana, volví a hablar con mi entrenador. Y bueno, ahí armamos un plan para volver a correr, al principio sin tener un objetivo muy largo. Pero bueno, toda mi primera etapa de maratonista fueron 5 maratones con esta interrupción frente a dos challenges que yo tenía o dos posibilidades que tenía de correr
dos de los tres majors que me faltaban. Em, Y ahí quisiera hacer doble clic Dale. en la parte de tu entrenador, porque yo nunca había escuchado que alguien tuviera un entrenador, pero a distancia. Ujú, ujú. Tu entrenador está desde Argentina, Correcto. tú entrenando en México. ¿Cómo lo planearon y cómo lo han llevado a cabo para que sea exitoso? No, no lo planeamos. Yo llego a él por otro conocido mío que también se entrenaba con él en aquel entonces. Cuando yo me lastimo, un amigo me dice, Mariano, me entreno con Manu, habla con Manu. Manu es un loco, sí, es un loco en el buen sentido, pero es ultramaratonista, corre carreras de ultradistancia. Él ha corrido carreras no de distancia, sino de horas, de 12 horas, de 24 horas. Él ganó una carrera, una maratón en las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son unas islas en el sur de Argentina que son un conflicto que Argentina tiene con Gran Bretaña y por el que hubo una guerra en el año 82. Él ganó esa carrera. Alguna vez ganó el Cruce, que es una carrera de trail de cruce de la cordillera de los Andes. Representó a Argentina en varios mundiales. Entonces, nada, es un especialista en este tipo de disciplina y es un especialista en distancias largas. Y la verdad que nada, es sencillo. Él me dice lo que yo tengo que hacer y yo al principio seguía a rajatabla lo que él me decía, que siempre lo hice así y me acompaña en las lesiones y me acompaña en todos estos procesos, pero bueno, hoy él me pasa esto, ojalá no lo vea, pero hoy él me pasa y yo hago algunas de las cosas que él me dice y otras de las cosas que yo creo. Pero tenemos una muy buena relación y la realidad es que nada, funciona. Corrimos una vez juntos. Y fuimos con él a correr New York, con otro amigo mío, aquel que quería correr New York con nosotros, tenía como sueño correr New York, con él fuimos a correr, teníamos el mismo entrenador y fuimos los tres a correr New York. Pero nada, funciona, es un ejemplo de virtualidad antes de la pandemia. Oye, ¿y qué tanto aplicas estos valores de resiliencia que implica un deporte como este y tomárselo desde un punto de vista, pues también creo yo, profesional? Ujú. ¿Qué tanto impacta la parte de esquema de valores que llevas a tus hijos? Total, a ver, yo, digamos, te decía, uno de los pilares míos es el deporte, pero el primer pilar es mi familia. Sí, el primer pilar de mi vida es mi familia y mis hijos. Y primero, por suerte, los tres son deportistas y obviamente lo ven al papá que sigue haciendo deporte a pesar de la edad que tengo y se inspiran en eso, ¿no? Y a ellos les gusta, ellos juegan al fútbol, mi hija le gusta el baile, pero no importa, yo no elijo una disciplina, yo creo que el deporte y la salud tiene que ser un pilar importante. Y bueno, y ellos, la realidad es que al ver al papá que hace deporte, obviamente les gusta el fútbol, como a mí me gusta también. Eh, y después el deporte tiene un montón de características que son aplicables a otras facetas de la vida. La primera es, bueno, vos lo mencionaste, esto de la resiliencia, el esfuerzo, el prepararse para conseguir algo y el ponerse metas y tratar de ir por ellas, ¿no? Eh, para eso se necesita disciplina. A mí hay una palabra que me encanta y la he aplicado en todas las facetas de mi vida y es la disciplina. Y disciplina es hacer lo que hay que hacer en los momentos que corresponde y ser ordenado y respetar a los demás y respetar el tiempo de otros. Eh, Así que nada, el esfuerzo, obviamente para conseguir cosas, la perseverancia. En los deportes de equipo, obviamente uno tiene que eh, coordinar y combinar virtudes, compensar defectos para obtener un resultado. Entonces, nada, para mí el deporte es un paralelo de la vida en general, ¿sí? Y además hace muy bien. Yo invito, obviamente, y trato de inspirar a la gente a que lo haga. De hecho, justo ayer mi hijo quiere correr una carrera de 10 kilómetros, mi hijo más grande, y ayer hicimos nuestro primer entrenamiento juntos.
Corrimos 9 kilómetros, que es un montón. Él ya tiene 17, así que... pero nada, para mí es un espejo de la vida, ¿no? Y insisto, para mí es un pilar de la vida y de la salud, ¿no? Porque invita a ordenarse, a ser disciplinado, a cuidarse con la alimentación, a prepararse para un partido, a hacer ciertos sacrificios en pos de alguna otra cosa. Entonces, para mí es súper relevante el deporte. De hecho, mencionas que era una palabra clave para mí y creo que para las más de 100 charlas que ya tenemos en Progresivo, que sería el sacrificio, pero hasta dónde también estamos dispuestos a sacrificarnos para obtener ciertos objetivos en el tiempo. ¿Tú qué sacrificios tuviste que hacer? Porque creo yo que viendo la preparación de las escuelas de negocios, no solo en México, sino en el mundo, pues obviamente muchas veces o aspiras a crear hoy en día un gran unicornio en cuanto a la parte tecnológica o a trabajar en los escalas más altos directivos Ujú. dentro de las multinacionales. ¿Tú qué tuviste que sacrificar para trabajar en Unilever y trabajar en el resto de empresas que lo hiciste? ¿Y en qué momento te diste cuenta que posiblemente ese ya no era el camino que querías seguir? No sé si hice grandes sacrificios, te voy a ser sincero, no siento que dejé A por hacer B, digamos. Sí creo que, a ver, y me retrotraigo, si tú me preguntaras qué hubieses querido ser cuando eras chico, yo hubiese querido ser jugador de fútbol. ¿Sí? Entonces yo soy o me hubiese disfrutado jugar en Boca porque soy hincha de Boca, o mi sueño incumplido es haber ido a una Olimpiada. ¿Sí? Estar en un juego olímpico y competir en algo. Entonces, yo podría decir, no, entonces sacrifiqué el deporte porque quise estudiar, pero es mentira, no es que sacrifiqué el deporte. Para, en algún momento decidí que era muy sacrificado y tenía que tener mucha fortuna para seguir una carrera deportiva y que me vaya bien, porque, de vuelta, así como soy amante del deporte, reconozco que el éxito profesional en el deporte es súper difícil y súper sacrificado. ¿Sí? Entonces yo creo que en algún momento no es que dejé el deporte para estudiar, sí lo hice, pero como una decisión de vida. Creo que con el deporte no hubiese llegado mucho más lejos, aparte por un tema de talento, ¿no? Hay que ser muy bueno para que te vaya muy bien en el deporte. Em, Después quizás a ver, ¿qué otro sacrificio? Entonces te diría, ese fue un sacrificio más o menos. ¿Sí? ¿Qué otro sacrificio hicimos, y acá hablo en plural en la vida, es haber dejado Argentina, ¿sí? Haber dejado la familia, ¿sí? O sea, eh, mi vida profesional no sé si sería, o probablemente no sería la que fue si yo me hubiese quedado en Argentina. Y eso implicó el haber dejado de ver a la familia, el dejar a los amigos. A ver, sin embargo, digamos, eh, creo que fue una decisión de vida, no fue una decisión de profesional. Fue una decisión de queremos irnos a vivir a otro lado y vamos. ¿Sí? Me acuerdo que Gaby, mi mujer, me dijo, me sorprendió la respuesta, porque "Mira, hay que hacerlo ahora, si no, no lo hacemos más". Y la realidad que entonces no fue un sacrificio de trabajo, dejé mi familia, porque fue una decisión, decisión de vida, venir a México y haber dejado Argentina. Em, y después siempre intenté tener bastante balanceados los tres pilares, ¿sí? Estos que yo te comento, el pilar de mi familia, el pilar profesional y el pilar deportivo y la salud. Siempre fui muy consciente de que hay que tratar de hacer todo el tiempo tener tres patas, en realidad, de forma estructural. ¿Por qué quiero decir de forma estructural? Y lo eh, quiero hacer una aclaración acá. Puede ser que coyunturalmente, durante un tiempo, alguna de las patas las tiene que desatender, ¿sí? Porque tiene un nuevo proyecto, porque tiene que ir a vivir a un lado, a otro lado, porque hay una carrera y entonces lo que eso nos puede hacer es estructural. Cuando uno desatiende una de las patas que uno defina, las mías son las que dije, a la larga termina siendo crack por algún lado. Entonces, yo creo que em, de vuelta, siempre he intentado balancear lo mejor posible estos tres pilares.
y no siento que he dejado de hacer en forma estructural cosas a las que yo le daba importancia. Em, entonces, sacrificio, y por ahí el gran sacrificio es haberme ido a Argentina, si te tengo que decir la verdad. Pero no lo tomo como, uy, mirá lo que dejé, porque fuimos muy felices y seguimos siendo muy felices en México. Y yo fui muy feliz con mi carrera en el exterior. Entonces, no siento que haya dejado cosas ahí que diga, uy, si hubiese hecho esto, si hubiese cambiado esto, hubiese... Y la última gran decisión de nuestra vida o sacrificio fue haber vuelto a México. ¿Sí? Yo estaba en Ecuador eh, y, y decidimos que queríamos, era parte del plan original y decidimos que era el momento de volver y ese fue un sacrificio. Probablemente yo hubiese continuado mi carrera de alguna forma. Mi carrera en relación de dependencia con Unilever, si yo me hubiese quedado en Ecuador, sin embargo la decisión fue, pero no siento que hice un sacrificio, siento que tomé una decisión en pos de lo que uno cree que es algo mejor o un mayor beneficio, o un bien mayor. Y realmente es el sueño en retrospectiva, el llegar a la cima del mundo corporativo con presidencias, vicepresidencias, y es el sueño en retrospectiva, sobre todo pensando no solo en los jóvenes, sino en la gente que está aspirando a estos puestos, dejando de lado las prestaciones y la parte económica, Sí. sino muchas veces el poder que como humanos queremos sentir. Sí, la verdad que si yo miro para atrás, creo que al principio yo seguí el modelo tradicional que era hay que estudiar, hay que trabajar, hay que tratar de entrar a una buena empresa y hasta ahí el modelo, digamos, como que estaba escrito, ¿sí? Y después yo como que fui dibujando hacia dónde quería ir. Digamos, yo soy ingeniero industrial, entonces empecé en un área industrial en una compañía en Argentina, en Molinos Río de la Plata, pero rápidamente vi que me gustaba marketing y ahí dije, bueno, no, yo quiero ir para allá. ¿Sí? Y todavía no tenía claro hasta dónde quería llegar. Pero bueno, después empecé en marketing y ahí sí yo empecé a visualizar, bueno, ¿y a mí qué me gustaría hacer en este mundo profesional? Y yo quería ser gerente general, yo quería ser CEO de alguna compañía. Bueno, después como que pasé por dos compañías y llegué a Unilever y en Unilever fui haciendo mi carrera, digamos. Eh, eh, Mayormente la hice en el área de mercadotecnia, en el área de marketing, siempre con este sueño, con esta ambición de algún día dirigir una operación, ¿sí? Que bueno, terminó siendo la de Ecuador. Entonces, eh, como que cumplí ese objetivo, ¿sí? Pero bueno, hasta acá. Hoy estoy un poco en una nueva etapa, ¿sí? Entonces, estoy satisfecho con el camino recorrido, sí. En algún momento fue un objetivo, un sueño, pero no desde el primer momento. Yo a los 15 años quería ser jugador de fútbol, no quería ser el CEO de una compañía. ¿Y cantante? Y te habrán soplado. Sí, a mí me gusta la música. No soy un gran artista, no tengo una beta artística muy marcada, pero sí, algunas veces he dicho que quería ser. Me gusta mucho Cristian Castro y lo digo sin pelos en la lengua, y me gusta Luis Miguel, me gusta... Y sí, hubiese sido cantante, pero de vuelta, también uno tiene que entender para qué tiene talento en la vida y ponerse ciertos límites, ¿no? Entonces, no, fue un deseo, lo hago en forma social a veces, pero hasta ahí. Sí, creo que a mí también me dieron ese muy buen consejo de joven al momento de elegir una carrera. Eso, oye, pues, no significa que lo que te gusta hacer recreativamente Correcto. puedas vivir de ello. O sea, posiblemente sí hay que comprender los sacrificios que conlleva, pero también hay que saber que necesitas dinero para hacer esos gustos y muchas veces el camino tiene que ser otro. Sí, quizás eh, voy a repensando, ¿no? Si yo hubiera tenido el talento para ser deportista profesional o el talento para ser un artista, quizás lo hubiese intentado. Pero por suerte me di cuenta que no los tenía y me puse a O estudiar. sea, me soplaron que eras bueno, entonces, ¿cómo escalas profesionalmente en una compañía de ese estilo?
porque, y hablando del tema de México, pues hay dos tipos de compañías, ¿no? Las que son multinacionales, que operan bajo estándares ya muy marcados en cuanto a un gobierno corporativo, y después tienen las familiares, que la mayoría de familiares, aunque intenten instaurar un gobierno, pues siempre hay un tipo de decisiones al dedazo Ujú. que hacen que las cosas funcionen de manera diferente. Pero ¿cómo escalas en este tipo de empresas corporativas y que sí tienen esta estructura para poder llegar hasta lo más alto de la parte corporativa? Voy a dar una respuesta muy de libro, pero que fue verdad, ¿no? A ver, para mí hay dos cosas que importan. Una son tus propias capacidades, o sea, cómo te vas formando y preparando para ir escalando. Y la otra son los resultados. ¿Sí? O sea, si das buenos resultados, digamos, las compañías bien habidas, como Unilever, que es donde yo trabajé muchísimo tiempo, te dan oportunidades. Entonces eh, por un lado, el foco en la formación y en la preparación para ir recorriendo esa escalera hasta el lugar que uno pretende llegar o uno que puede llegar. Y por otro lado, los resultados. Hoy las compañías, y en el mundo de hoy, cada vez más miran el resultado y el resultado de corto plazo, ¿sí? Entonces hay que ir dando resultados todos los años. Entonces, viene por ahí. Después el cómo, ese es el qué. Ahora, el cómo, creo que, digamos, para mí, si quieres el salto importante fue haber llegado a México, a una que si bien era una Unilever distinta a la que yo conocía en Argentina, menos desarrollada, es una compañía más moderna, fundada hace menos años, con una cultura en formación, ¿sí? Y nada, fue primero tema cultural, de integración con la gente, de entender el país, de entender eh, a las personas, de ir armando equipos, de ir encontrando gente de confianza, ¿sí? De ir formando talento desde hacer buenas preguntas y desde invitar a la gente a pensar y no que le digan lo que tiene que hacer. Eh, y a partir de ahí ir formando una cultura, ir formando buen talento, ir formando equipos y al final también en algunos casos amigos, ¿no? Yo de todos mis trabajos tengo amigos, digamos, porque al final se trata de eso. Cuando yo pasaba horas 8 9 10 horas en una compañía, al final convivís más con esa gente con la que está en tu casa y mejor tener buenas relaciones. Entonces, ir construyendo eso te hablé mucho desde el talento y desde la formación, pero también desde el humano. ¿Eh? Entonces, bueno, nada, ahí creo que hay una parte mía que siempre se enfocó mucho en eso, ¿no? En la gente y en tratar de desarrollarlos y en tratar de entenderlos y en la empatía. Y nada, y en una compañía esta era una compañía donde yo llegué, éramos casi todos extranjeros, a una compañía que terminó siendo, cuando yo me iba, eran casi todos mexicanos, digamos. Entonces esa evolución, acompañar sí, y guiar ese cambio cultural también influyó bastante, ¿no? Por supuesto que hay temas de negocios, de marketing, de business, de performance, todo eso está, pero me parece que al final, por lo menos donde más foco creo que hice yo fue en toda la parte humana y formativa, ¿no? Y en cuanto a esta parte de formación, porque yo he visto ese reflejo cuando las compañías son nuevas, pues requieren talento, pero regularmente es extranjero cuando estamos hablando de México. Eventualmente está este proceso que mencionas de formación para buscar desarrollar de mejor manera los equipos. Pero a nivel de competencias, antes de entrar en este desarrollo, ¿tú qué carencias has encontrado en la cultura de trabajo mexicana? Que a veces pues no estamos tan acostumbrados a estos procesos y esta estructura, que cuando viene una empresa extranjera, si dices, oye, es que yo no estoy acostumbrado a trabajar así. No, me parece que, a ver, al principio había, a ver, yo era el vicepresidente de marketing, de mercadotecnia, entonces había temas eh, de formación y de esto, de pensar y de poner al consumidor por delante de todo, que eran por ahí las que
las que había que desarrollar. Pero en eso yo creo que Unilever tiene un montón y las grandes compañías tienen todas un montón de booklets y playbooks y cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces uno se va guiando, uno tiene que ayudar más a que el playbook se ejecute. Eh, Después creo que había, y esto lo voy a decir con prudencia, pero me parece que había una cultura de díganme lo que yo tengo que hacer y lo hago. ¿Sí? Y creo que modificar esa cultura a, no, 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 usted dígame a mí qué va a hacer y hágalo, es muy distinto. ¿Sí? Y cuando uno empieza a formar en él, usted decida lo que tiene que hacer y yo lo ayudo, ¿sí? A que eso se ejecute, pasan muchas cosas. Una es la gente se siente valorada, ¿sí? Porque dice, me está preguntando a mí lo que pienso yo en esto. Segundo, cuando la gente arma un plan y lo ejecuta, es responsable no solo de la ejecución, sino de el haber diseñado. Entonces la gente se siente, este, digamos, responsable, accountable es la palabra. Y la gente se siente empoderada. Y cuando la gente se siente empoderada, accountable, aparece la motivación. ¿Sí? Y entonces ahí el mindset, la mentalidad de la gente empieza a cambiar. ¿Sí? Porque pasa de ser una compañía que operaba lo que los líderes decíamos, a ser una compañía que decidía lo que tenía que hacer en el lugar correcto de la compañía y los equipos de liderazgo lo que hacían ayudaban a que eso suceda. ¿Sí? Y la mentalidad de la gente y la formación de la gente y el talento de la gente cambia radicalmente y prepara a los líderes del mañana, porque vos les enseñaste cómo tienen que hacer ellos para tomar decisiones, ejecutar los planes, cambiar los planes y no esperar que me digan que estuvo bien o mal, cambiar los planes cuando no van funcionando. Entonces, me parece que desde ese way of working, o desde ese formato, es súper, súper beneficioso en el cambio de talento y en el cambio de cultura de la compañía. De dígame qué hago a nosotros tenemos el control, esta es nuestra compañía y nosotros los resultados que tenemos son estos. Y los resultados se ven, esa es la realidad. Sí, un enfoque totalmente contrario a muchas veces la operatividad de las empresas en Latinoamérica. Por eso, y por eso, y tú me lo decías, me preguntabas, bueno, y yo también estuve en Ecuador y fue similar el proceso, ¿sí? Un proceso, bueno, obviamente más corto porque yo tuve menos tiempo, pero era esto, era de una compañía, gente que esperaba que le digan todo lo que tenía que hacer a una compañía que tomaba sus decisiones en el nivel que correspondía y no que esperaba que los líderes les digan lo que tienen que hacer. Entonces, nada, me parece que y eso, nada, hace que la gente se sienta dueña, se sienta empoderada, se sienta motivada y crezca profesionalmente. ¿Y qué grandes retos tuviste en esta parte profesional ya del más alto nivel de liderazgo, ya sea en México o en Ecuador, pues que te obligaron a retarte a ti mismo? Sí, creo que voy a hablar un segundito de Ecuador porque Ecuador fue muy, muy especial, porque yo empecé en Ecuador cuando empezó la pandemia, o sea que tiene, pero quiero ir un poquito más atrás. No, me parece que, digamos, cuando uno va creciendo profesionalmente, uno cuando es más junior o cuando es más joven, uno básicamente hace lo que le dicen y hace. A medida que uno va creciendo y va teniendo gente a cargo, uno tiene que hacer menos y esperar que otros hagan por cada uno, ¿sí? Y así a medida que uno avanza, ¿no? Y a medida que uno avanza en la carrera, va teniendo gente más senior abajo a la que tiene que guiar, acompañar y liderar, ¿no? Eh, la- Voy a hablar de Unilever, pero me animo a extrapolar esto a las compañías en general. Todas están en grandes transformaciones, el mundo está cambiando a una velocidad enorme y cada vez exigen más resultados y más resultados de corto plazo. Y las compañías más tradicionales, las compañías, por ejemplo, de consumo, los Unilever, los Procter, los Colgate, están desafiados porque hay otros modelos de negocio muchísimo más, que crecen muchísimo más rápido
y que hasta tienen mejores rentabilidades. Entonces, hoy las 7 magníficas son todas compañías que tienen menos de 30 años. Sí, Microsoft, Tesla, Google, Facebook, Meta, Ujú. son todas compañías, Nvidia, que es la de semiconductores, son todas compañías que hace 30 o 40 años no existían. Entonces, a las compañías tradicionales, esas compañías de los sueños de antes, les apareció un nuevo challenge. ¿Por qué? Porque al final, ¿por qué lo menciono así? Porque al final el dinero del mundo se mueve a lo que mejor rendimiento me haga, ¿sí? El dinero y el talento y la gente y los ojos de todo el mundo. Entonces, a partir de la aparición de estas compañías y de la revolución tecnológica, del Internet y de la velocidad en la que todo sucede, todas las compañías se han ido transformando permanentemente. Entonces, ¿cuál es el desafío más grande que he tenido? Vivir en compañías en permanente transformación, ¿sí? Donde todos los años o cada 2 años había un cambio de estructura o un cambio de organización o un distinto nivel de reporting, ¿sí? Y cada vez con objetivos más cortoplacistas. Entonces, creo que tiene que... Y aprender a manejar, digamos, este ambiente y cómo uno, este modelo o esta forma actual de hacer negocios lo cascadea a sus equipos y a su gente, ¿sí? Hago el paréntesis de lo de Ecuador. Claro, yo arranqué, mi experiencia en Ecuador empiezo en febrero del 2020. Pero mi primera parte, eh, a ver, y en mi último, antes de ir a Ecuador, de moverme con la familia, yo había viajado y iba preparando todo. Yo me iba a ir en mayo de este año y finalmente no nos pudimos ir porque no se podía viajar. Entonces yo toda mi primera etapa en Ecuador la hice desde México. Sí, el primer año, año y medio lo hice desde México con esta situación de pandemia. Entonces el desafío que tuve era mi primera posición de gerente general en un país distinto, en una compañía nueva y con la pandemia. Entonces el desafío fue, claro, yo iba preparado me habían dicho, mira, Ecuador tiene todos estos desafíos, estas oportunidades, hay que hacer esto, esto, esto. Claro, el 1 de marzo todo eso había desaparecido. ¿Por qué? Porque se había disparado la pandemia. Entonces, mis primeros meses en Ecuador, eh, el trabajo de mis sueños era nada que ver con lo que yo me había imaginado. Porque estaba liderando una compañía, nada, como cualquier compañía, como cualquier líder de cualquier compañía en aquel momento, pero yo con esta coyuntura del cambio, donde nada, había que cuidar mucho a la gente, había que estar seguro de que se tomaban las decisiones correctas. Al principio no había protocolos, la gente se enfermaba y uno no sabía si se curaban o no, si los hospitalizaban o no. En Ecuador la situación había sido bastante crítica. Entonces, mi principio en Ecuador tiene este condimento de esta bomba atómica de la pandemia, ¿sí? Y después, obviamente, todo lo que te mencioné de la transformación, el cambio cultural, el cambio de talento, todo eso también pasó. Pero en el principio de mi tiempo en Ecuador fue súper complicado. Creo que fue probablemente la parte más complicada de mi carrera. Sí, porque al final era llegar a afrontar retos que ni siquiera esa compañía había visto en toda la historia. Yo decía que me sentía el general, pero en el frente de batalla o el director de un hospital, por el tipo de decisiones que tenía que tomar en aquel momento. No tenía nada que ver con... Pero bueno, nada, todo eso, digo, fue una experiencia, sirvió, sí, y sirvió inclusive después para mi posicionamiento como líder en la compañía. ¿Sí? O sea, la gente vio a alguien que, bueno, agarró el mando, nos llevó, nos cuidó y nos iba contando qué pasaba. Entonces, lejos de ser, uy, que si eso no hubiese pasado, a mí me hubiese ido mejor. No, al revés, pasó eso y a partir de ahí las cosas salieron como salieron, ¿entendés? Y yo estoy muy, muy satisfecho. Pero sí fue muy duro, fue muy difícil. Estoy recordando un poquito a Matías, pero del lado de Rappi. Ok, bueno, bueno, ahí está, ahí está. Sí, 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 no, fue muy, muy complicado. Pero Matías estaba en Colombia, ¿verdad? Ujú. Sí, ahí hasta con la policía. Sí, 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 fue súper difícil. Y yo encima en México.
Pero igual no nos dejaban salir de casa a nadie, y hubiese estado allá no hubiese cambiado nada, la verdad. Pero bueno, pero bueno, nada. La anécdota de yo volví a buscar mi visa, pues mi visa la hice en el consulado acá. El último día que yo estuve en Ecuador, antes de venir a buscar mi visa, apareció el primer caso de COVID en Ecuador. Yo me vine acá, tuve 2 semanas, me daban la visa. En la semana que a mí me dan la visa, Unilever dice, nadie viaja del lugar donde esté. Que en parte fue una bendición, porque si no yo me hubiese quedado encerrado en un hotel 3 meses, sin poder salir. Acá tuve la suerte de estar en mi casa, ¿sí? Con mi familia, encerrado, pero hubiese sido mucho más, porque no hubiese podido hacer mucho, digamos, distinto. Pero bueno, fue súper complicado. Pero bueno, de vuelta, yo si hubiese estado, si llevaba un año en Ecuador era distinto, acababa de llegar, acababa de aterrizar, hacer algo distinto, nuevo, en un país nuevo, con gente que no me conocía. Pero bueno, sobrevivimos. Como dices, de esas estrellitas que se quedan en... No, no, y yo lo digo la verdad, con mucha emoción, con mucho cariño, y creo que a partir de ahí se construyó una historia en Ecuador, en Unilever de Ecuador, súper linda, de vuelta, mía con la gente, ¿sí? Y mía con la compañía, y con la cultura, y con la transformación. Pero bueno, tu pregunta inició, creo que el común denominador de los últimos años míos en la corporación, y en puestos más altos tiene que ver con ir manejando las permanentes transformaciones que tiene la compañía, las compañías Ujú. hoy. De hecho, creo que mencionas algo que está muy poco en contexto, que antes estas grandes corporaciones eran las que dominaban en cuanto a ingresos, rentabilidad, las compañías más grandes del mundo. Hoy que se ha dado esta vuelta y que al final creo que todas las empresas nos hemos metido en una carrera de innovación, Correcto. que al final es lo que demandan en cualquier tipo de categoría de producto y servicio. ¿Tú cómo te has encargado de mantener la innovación vigente, considerando todos los cambios estructurales que estas compañías van teniendo y obviamente pues teniendo, creo yo, la responsabilidad más complicada de una empresa, que es de cara a las ventas? Sí, sí. No, y la innovación, de vuelta, innovación parece fácil, es muy difícil, es difícil innovar. Y por lo menos en la industria donde nosotros trabajamos, los ratios de innovaciones exitosas eran bajos, ¿sí? Eh, pero por supuesto, cuando uno innova y lo innova de forma correcta, marca una diferencia y hace un buen resultado. Entonces, creo que la búsqueda permanente no solo de innovaciones de producto, ¿no? Innovaciones de formas de hacer las cosas. Puede ser cómo mejoramos un canal de distribución, cómo hacemos este proceso de una forma distinta y más eficiente, cómo capturamos talento de una forma más innovadora, ¿sí? Eh, Esto tiene que estar permanentemente en la cabeza de los líderes, porque al final creo que para mí, a mí una palabra que me gusta mucho y es la palabra básica para mí de marketing y es diferenciación. Uno tiene que ser diferente. A uno le pagan por ser diferente a los demás. Si uno no es diferente, uno es un commodity y uno entonces se pelea por precio. Cuando uno es diferente, uno le pagan a uno por ser diferente. Sí, entonces para mí, y la innovación lleva a la diferenciación. No es la única forma. Entonces para mí, ese buscar ser diferente o buscar ser distinto es una búsqueda permanente. Por supuesto, el marketing, además de diferenciación, habla de relevancia, ¿no? O sea, tengo que hacer algo distinto y que a la gente le importe. Pero en el primer capítulo del Kotler creo que habla de esto y para mí es así. Entonces, diferenciación, la innovación ayuda a esta diferenciación en cosas relevantes. A veces hay innovaciones que no son relevantes. Y entonces el consumidor o el usuario o la gente, los ciudadanos, no les gusta, no los adoptan. Pero nada, creo que esta forma de innovar, pero no solo en productos y servicios, sino en un montón de aristas, tiene que ser la prioridad número uno en la cabeza de los líderes hoy. Yo creo que muchas veces la innovación en producto se queda a segundo plano porque la gente, los empresarios no alcanzan a ver todas las dimensiones de Correcto, innovación correcto. dentro de la diferenciación. Entonces, oye, pues si yo tengo el producto perfecto, si yo tengo esta taza y es la mejor taza del mercado, se va a vender sola.
pero ¿cómo vas a controlar que la persona tenga el incentivo de compra de tomar esta y no la de al lado? Correcto. Y ahí es al final donde, Claro. donde entra la parte consultiva, que es este nuevo camino. Correcto. Sí, 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 correcto, correcto. En esta nueva etapa, en la parte consultiva, más allá de la diferencia estructural, ¿qué retos emocionales o mentales ha traído para ti el incursionar a la parte consultiva, donde yo lo he platicado con diferentes líderes de corporaciones y a veces lo más difícil es, ya no soy el director de tal empresa y tengo ese respaldo, ya solo soy yo, y a veces pesa el quitarte ese título? ¿Tú cómo lo has llevado? Sí, no, el primer problema es que uno no cobra un salario a fin de mes. Uno cuando trabaja para otros, uno sabe que tiene garantizado en relación de dependencia, no tiene garantizado su salario a fin de mes. O sea, el primer es, bueno, nadie, eso no está. Pero bueno, después, por supuesto, yo digo que perdí el apellido, el segundo apellido. ¿Sí? Porque yo era antes Mariano Smith, que trabajaba en Unilever, y ahora soy solo Mariano Smith. Entonces, perdí el segundo apellido, y creo que tiene que ver con esto, con la cantidad de... El segundo apellido abre muchas puertas, ¿sí? Que el primer apellido, cuando uno todavía dice que tenía otro apellido, también ayuda. ¿Sí? O sea, eh, pero bueno, nada, hay que ir abriéndose, hay que ir abriéndose el camino. Creo que hay que tener mucha paciencia. Digo, hay que ser muy paciente. Yo estoy aprendiendo una nueva manera de vivir, ¿sí? Porque trabajo mucho tiempo en mi casa, por ejemplo, ¿sí? Y trabajo mucho tiempo con mi mujer y estoy mucho tiempo en casa, que está súper, súper bueno. Pero bueno, también tiene sus implicancias domésticas el estar en casa, porque si uno está ahí, uno puede ayudar en muchas cosas que cuando uno no está, no ayuda en nada. Eh, Nada, un pequeño paréntesis. Yo comparo mis posteos de LinkedIn cuando yo estaba en Unilever versus los que no estoy en Unilever y te cuento cuánto cayeron. ¿Sí? Solo por haber perdido el segundo apellido. Lo comentaba el otro día. Entonces, nada, me parece que a diferencia de cuando uno está en la compañía, probablemente en las compañías el, el running del negocio hace que uno siempre tenga cosas para hacer. Eh, Muchas veces cosas que no sirven para nada, pero sí uno siempre tiene cosas para hacer. Eh, Cuando uno está independiente, uno se tiene que buscar las cosas para hacer. ¿Sí? Tiene que llamar, tiene que contactarse, tiene que hacer relaciones, tiene que buscar oportunidades. Eh, pero uno hace muchas menos cosas que no sirven para nada. ¿Sí? Entonces uno tiene más tiempo también. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que me está pasando a mí. Yo estoy disfrutando mucho de esta nueva etapa en la que estoy empezando de cero. La realidad es que yo como que hoy siento que estoy empezando con un libro. Yo lo decía, cuando me fui de Unilever dije, tengo un cuaderno en blanco, porque yo nunca había... eh, yo sabía algún día que me iba a ir de la corporación, pero nunca armé un proyecto para ese día que me iba a ir. Y dije, bueno, lo armo cuando aparezca. Y yo decía, tengo un cuaderno en blanco que voy a empezar a escribir ahora. Por supuesto, este cuaderno ya tiene varias hojas, pero todavía ahí voy armando, ¿no? Y creo que hay una cosa importante que yo pienso, ¿no? Y es, hoy hago todas cosas que dije que nunca iba a hacer. Yo dije, no voy a ser coach, no voy a ser consultor. Lo dije después de haberme ido de Unilever. No voy a ser coach, no voy a ser consultor, yo no sirvo para emprendedor y yo no sé vender. Y hoy hago coaching, hago consultoría, estoy empezando un emprendimiento con mi mujer, me dedico a vender. Así que el cambio de paradigma fue total, pero esto fue obviamente un proceso y muy enriquecedor y yo siento que estoy aprendiendo de nuevo, ¿no? Me estoy tratando de reinventar de nuevo. Y lo disfruto mucho, lo disfruto mucho. Porque aparte te permite, a mí por lo menos me permite, dedicarme a también tiempo y cosas para mí. ¿Sí? Arrancamos hablando
mi pasión por el deporte y la realidad es que hoy yo puedo entrenar más tiempo que antes y dedicarle más tiempo a entrenar y a prepararme y a recuperarme, ¿sí? O alimentarme bien, porque tengo el tiempo para ir preparando. Antes sí, lo hacía, pero salía corriendo porque tenía que llegar a la oficina, ¿sí? Y por ahí no desayunaba, y desayunaba después, o no desayunaba hasta el mediodía. Nada, son todas cosas de orden que hoy teniendo más tiempo uno las va acomodando. Sí, que teniendo este equilibrio, pues también obviamente baja drásticamente el nivel de estrés. Sí, correcto. Sí, sí, correcto, correcto. Yo he visto un estudio recientemente que mencionaba que el cortisol, la hormona que se despliega con el estrés, es la que se encarga de matar a las células, que es la que hacen que envejezcamos más rápido. Ok. O sea, que es la principal causa del envejecimiento. Digo, bueno, con razón, ¿no? Todo tiene sentido, pero yo lo viví también cuando abandoné el mundo corporativo y dices, híjole, pues si yo quiero hoy no hago nada, pero después también si no haces nada no cobras. Claro, claro. Entonces es una estructura diferente. No, y hay que ir llenando, hay que llenando el día, ¿no? O sea, y llenando cosas y buscando cosas. Y a veces puede surgir la duda, y digo, hablo en primera persona, hay algo que habrá algo que no estoy haciendo y tendría que hacer, sí, puede pasar eso. Pero bueno, más allá de eso, sí, sí se disfruta mucho. Pero volviendo a tu pregunta, después el desconectar del padre, del papá corporativo, desde cambiar el mail de todo mi mail al mail de Unilever, desde tener un mail propio hasta, no sé, el seguro que uno tiene, el seguro social o cualquier problema que uno tiene y llama, hay alguien, necesitas un abogado, le preguntas al abogado de la compañía. Entonces no existe más, digamos. Puedo llamar al abogado o a alguien para una consulta, pero eh, uno en ese momento uno siente respaldado por alguien y uno aprende a vivir de vuelta sin ese respaldo y hay que reconstruir todo eso, ¿no? Es como estás expuesto. Estás más a carne viva, sí. Pero está bueno porque uno, y yo creo que festejo el lograr cosas que antes no las hacía. Sí, festejo pequeñas cosas, no sé, renovar el formato migratorio de mis hijos, que lo hice yo antes me ayudaban. Y ahora estuve ahí un día y medio haciéndolo, obviamente muy enojado con, con la oficina de migraciones, pero al final lo logré y lo hice yo solo. Cuando antes era todo mucho más sencillo porque había alguien que ayudaba a que sucedan las cosas. Pero bueno, nada, es una linda reinvención, ¿sí? Y insisto, no creo estar todavía en el lugar del final. Y no sé si alguna vez llegue a un lugar final. Pues estás empezando a vivir una vida diferente. Correcto, sí. Oye, Mariano, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte en todos estos años, no solo de trayectoria profesional, sino de vida, ¿con qué lección te quedas? ¿Cuál ha sido la lección más relevante que más te ha impactado para ayudarte a convertirte en quien eres hoy? Em, Creo que, mira, hay una cosa que creo que en los momentos difíciles de mi vida y en general en los no tan difíciles, creo que uno siempre tiene que estar en movimiento. El keep moving, ¿sí? O keep walking. Eh, Me parece que el riesgo que uno tiene en la vida es quedar paralizado por algo, ¿sí? Y creo que em, el no paralizarse frente a situaciones inesperadas o frente a eh, decisiones tomadas, no decisiones que hay que tomar, ¿no? Una vez que uno toma una decisión, hay que moverse para adelante. Entonces, yo creo que siempre he mirado para adelante, independientemente de si los momentos han sido más fáciles o más complicados, y esto de a veces cuando uno no tiene mucha explicación desde lo emocional, accionar da resultado. Y lo otro creo que lo tocábamos, esto de, para mí, el tema de tener los pilares balanceados en los que siempre hay que tener tres o cuatro, yo los llamo pilares o no sé, vectores donde uno dedica parte de su tiempo, parte de su día, y todos los días hay que dedicarle a eso. Entonces me parece que eso es algo que yo aprendí
Hace algunos años. Te diría desde que llegué a México, pero no por México en particular, probablemente por un tema de madurez de vida, ¿no? Entonces te diría que esas dos cosas, acción, no paralizarse, y lo otro es tratar de balancear los pilares y prestarle atención a todos. Si uno se concentra en uno, en algún momento, si ese falla, o los otros, o ese puede ir muy bien, pero los otros fallan, después se puede caer el techo sobre la cabeza. Y que a veces se nos cae seguido, pero también hay que saber cómo volverlo a levantar. Correcto, correcto. Mariano, pues te agradezco muchísimo hoy que estás iniciando esa etapa de consultor. ¿Cómo te pueden encontrar en LinkedIn para que puedan contactar contigo? Me encuentran en mi perfil en Mariano Smith, en LinkedIn, ahí verán mi foto, y después tengo un perfil en Instagram. Tengo 3 perfiles de Instagram, uno de runner, uno de Mariano Smith y otro de un hobby que tiene que ver con la parte gastronómica y los lugares que he visitado. Pero bueno, LinkedIn o Facebook Aquí lo dejamos abajo para que puedan acceder a él. Y Perfecto. pues te agradezco de nuevo, Mariano, el tiempo. Pues recuerden que todo avance y es progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y muy, muy contento con la charla. Gracias, Mariano. Nos vemos. Gracias a ti. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.